Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver el siguiente tema de este libro que se llama Táctica de ajedrez para niños de John Nunn, un grandísimo jugador, eh, y que el siguiente tema se llama la jugada intermedia. ¿Vale? Una jugada intermedia, ya sabéis que es esa jugada que se pone, como bien dice el nombre, ¿no? En el medio, ¿no? A veces estamos pensando en una secuencia de jugadas y resulta que el rival pues, nos coloca una jugada en medio, que es una jugada muchas veces forzada, y esa jugada nos hace un jaque o una captura o lo que sea, ¿no? Que sea forzado, y hace que nuestra secuencia que habíamos pensado pues, no funcione, ¿no? Pues bueno, en esta posición es el tema de la jugada intermedia. Juegan las negras. Pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí el jugador de negras lo primero que hace es destruir la defensa, como hemos hecho en el vídeo anterior, con caballo por C3. Y el blanco piensa, bueno, pues si juego dama por D8, cambiaremos piezas, luego me capturaré al caballo, ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que hay una jugada intermedia. Y la jugada intermedia es un jaque con caballo por E2. De modo que tras rey H1, torre por D8, y si os fijáis, en este caso el jugador de negras queda con pieza de más. Vamos al siguiente. En esta posición juegan negras, pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de negras encuentra la jugada caballo por D4. Después de que el rival capture a nuestra torre con caballo por E8, seguimos otra vez con una jugada intermedia. En este caso, caballo por E2. No serviría si después de rey F1 nos pudieran capturar al caballo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con torre por E8 estamos, en este caso, defendiendo al caballo, ¿no? Si nos hacen alfil C6 para tocar la torre, podemos seguir con algo como caballo C3 tranquilamente, estamos tocando la torre rival también, y si alfil por E8 capturamos y nos hemos quedado con pieza de más. Veamos otras líneas. Oye, si he hecho algo caballo por D4 y en vez de caballo por E8 me hacen torre por D4. Vale, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, en este caso, después de torre 1 jaque, salimos de la amenaza y tras alfil F1 tenemos una amenaza de mate ya con alfil H3, ¿no? Y tienen que vigilar porque si no es mate, se acerca. ¿Mm? Y otra jugada, por ejemplo, hacer H4, ¿no? Bueno, si hacen H4, tenemos igualmente caballo E2, y si rey H2, bueno, pues nuestro alfil, de hecho, se puede mover tras caballo por E8, torre por. ¿Por qué lo digo esto? Porque, claro, nos están atacando. El problema es que nos están atacando a la torre y, perdón, y al alfil. Si yo aparto la torre, claro, tengo que vigilar, porque depende de cómo, ¿no? Pues si la aparto, por ejemplo, aquí la torre, me pueden hacer F4, ¿no? Y a lo mejor tengo problemas luego. O sea, imaginaos que estamos aquí y yo hago en este caso el evento torre F4. Claro, el problema es que él también tiene una intermedia con caballo F7, ¿no? En este caso tampoco me serviría también. Estaba pensando en que atacar a la torre, pero bueno, ya veis que hay más recursos tácticos. En este caso, o algunos que funcionan. Vamos a ver más. Siguiente capítulo. En este caso, juega las blancas, pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de blancas tiene este torre de uno. Y es verdad que aquí, bueno, claro, estamos haciendo una enfilada. O sea, si la dama se apartara, ¿no? No estaríamos tocando pieza, ¿no? Em, y tienen que controlarlo, ¿no? Porque no se puede apartar y defender al mismo tiempo porque el alfil lo está defendiendo. Si va aquí, pues la torre captura a otra torre y estamos ganando. Claro, el negro piensa, bueno, pero yo hago dama por B3 y ya se quita el problema, porque a cambio damas cambiamos torres y se acabó. ¿Cuál es el problema? Que existe un torre por D8. Esta es la jugada intermedia, ¿no? La jugada que nos espera. Tras alfil F8, capturamos la dama y estamos con torre de más. Y alguien dirá, hombre, ¿y qué pasa si en este caso hacen algo como, qué sé, como alfil E6? No, claro, bueno, pues torre por D5, ¿no? O sea, tampoco pueden hacerlo. Si alfil por, apartamos la dama y estamos también con mucha ventaja. Hay que ir mirando variantes, ¿no? Vamos a ver el siguiente capítulo. Aquí juegan blancas y ganan con el tema de la jugada intermedia. Pausad el vídeo y pensad. Bien, aquí el jugador de blancas tiene este caballo E4. Hacemos una descubierta sobre la dama y al mismo tiempo atacamos la torre. ¿Qué pasa? Que si hacen dama por C2 tenemos una intermedia, ¿no? En este caso, caballo por C6, jaque, alfil por y alfil por C2. Si después de caballo 4 hicieran algo como alfil D6 para defender la dama,
Siempre podemos capturar, nos capturan, hemos simplificado y además ganamos la calidad. Y en este caso, pues salimos ganando. Siguiente capítulo. Aquí en esta posición juegan blancas. Pausad el vídeo y pensad. Bien, el jugador de blancas encuentra la idea de caballo F5. En el momento en que la dama nos capture con caballo por E4, tenemos aquí una intermedia. Caballo por E7, ganamos, hacemos un jaque al rey y después de rey B8, caballo por E4 y estamos ganando una pieza, ¿no? En este caso tenemos pieza a cambio de peón. Si nos hicieran un caballo de C5, es decir, defender a la dama, bueno, nosotros tenemos, en este caso, caballo por E7 y después de rey B8 apartamos nuestra dama del ataque del caballo y nos quedamos también, ¿no? Veamos el siguiente. En esta posición, juegan las negras. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bien, el jugador de negras encuentra un doble con descubierta. Entonces encuentra este caballo C3. Bueno, si la dama se aparta simplemente, imaginemos que la dama hace dame uno, pues tenemos caballo por dos, hemos ganado la calidad y nos quedamos bien. Ya sabéis que estos esquemas, primero que no son puros muchas veces y luego que a veces no es para dar jaque mate o para ganar absolutamente, sino a veces son pequeñas ventajas. Si en el caso de caballo C3 nos capturan la dama, otra vez tenemos el tema de la jugada intermedia, ¿no? Un caballo por dos. Siempre hay que valorar, aparte de recapturar la pieza, que en este caso es lo más lógico, si tuviéramos algún tipo de, alguna otra jugada que fuera mejor aún, ¿no? Tenemos torre a por D8 y después rey E2. Por ejemplo, aquí, ¿no? Alguien se podía plantear, oye, ¿qué pasa si hago caballo por G3? Bueno, eso solo es un peón. Bueno, es un peón, ¿no? Igual también nos podría ser interesante capturar, hacer jaque, ¿no? Y después capturar a la dama tranquilamente con una de las dos torres. En este caso, bueno, con esto es suficiente. Y tenemos la ventaja de la calidad. Ya sabéis que la calidad corresponde a 2 puntos, normalmente es una torre por pieza menor, o a cambio de pieza menor, es decir, un caballo o un alfil, o un peón o sea, un peón a cambio de pieza menor, caballo o alfil. En esta posición, juegan blancas. Pausad el vídeo y pensad. Bueno, el jugador de blancas tiene este caballo por F6 y, claro, está viendo un ataque a la descubierta sobre la dama, ¿no? Perdón, sobre la dama al revés, ¿no? O sea, estamos haciendo. Estas damas se están atacando de alguna forma. Si hacen G por F6, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que nuestra dama entra con gran dolor en la posición rival, ¿no? Dama H8 y está en red de mate, de hecho, ¿no? Vamos haciendo jaques y amenazamos un mate claramente. O sea, no hace falta ni capturar el alfil realmente, porque amenazamos un mate en F7 que es difícilmente evitable, por no decir imposible. Y si les da por hacer la captura, nosotros aquí, claro, tenemos la posibilidad de que recapturar la dama, sí, pero claro, si recapturamos dama, nos captura el peón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una intermedia, y en este caso es un jaque. Y tenemos este caballo de 7, ¿no? Después de hacer este jaque, el alfil captura tranquilamente la dama, tenemos pieza de más. Vamos al siguiente. Venga, en esta posición, juegan blancas con el tema este. Pausad el vídeo y pensad. Bien, el jugador de blancas tiene caballo de 5. Estamos haciendo una descubierta sobre la dama. No nos serviría caballo de 5 porque capturarían y defenderían a su dama, ¿no? Entonces, caballo B5 y estamos haciendo una descubierta sobre la dama y al mismo tiempo amenazando, ¿no? De hecho, un doble, ¿no? Dama por D2, parece que aquí ya, ¿no? Bueno, se está simplificando y que nos han quitado la fuerza, pero después de caballo C7, claro, hay que valorar si después de rey D7 tenemos torre por D2. Ah, os hago ver que el caballo este está defendido. ¿Vale? Y eso es importante. Además, esta torre está bloqueada. En el momento en que haga algo como caballo E4, por ejemplo, tenemos torre 2 y si lo defienden, pues a la siguiente nosotros hagan lo que hagan, estaremos capturando, o casi hagan lo que casi cualquier cosa, estaremos capturando la torre. Lo digo por subir algo mejor. Siguiente capítulo. En esta posición, juegan las negras. Pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí el jugador de negras tiene la jugada otra vez, caballo por D4. Fijaos que muchas veces son descubiertas, ¿eh? Después de este dama por D7 nos capturan. Aquí tenemos una intermedia, ¿no? Habría que valorar qué intermedia nos viene mejor. En este caso, la que nos viene mejor es caballo C3. Lo digo porque si yo hiciera que este caballo viene aquí, ¿no? Imaginaos que el caballo viene a C2, tengo que el rey viene.
Y en el momento en que el negro se captura a la dama, yo capturo aquí y realmente el blanco se está quedando mejor. Entonces no cualquiera funciona. ¿Por qué funciona caballo F3? Porque en el momento en que el rey nos fuera a molestar con rey E2, o sea, fuera por el caballo, tenemos otra intermedia, tenemos caballo por G1 con jaque, ¿no? La torre que pueda capturar, pero entonces capturamos y nos quedamos con una pieza limpia. Si rey F1, tranquilamente alfil por D7, es verdad que no tenemos tanta ventaja, tenemos dos piezas por torre, pero más que suficiente, ¿no? Es decir, la torre se apartará y nosotros seguiremos jugando tan normal, ¿no? Con esta ventaja. Siguiente posición. Aquí. Juegan blancas. ¿Cómo ganan las negras después de torre por D3? Bueno, imaginamos que hacen torre por D3. Pues ¿cómo le sacan ventaja de eso las negras al blanco? Venga, pausad el vídeo y pensad. Pues muy bien. Si aquí hacen este torre por D3, la cuestión es que el jugador de negras tiene una intermedia con caballo G1, que es una pieza que está defendida por la torre, además. Claro, en el momento en que el rey se aparte. En este caso, si el rey se aparta, pues tenemos E por D3 y hemos ganado la torre. Oye, ¿y qué pasa si el rey no va de uno? ¿Qué pasa si mi torre se come al caballo rival? Bueno, en este caso tendrían un jaque, ¿no? Con el peón sería lo más lógico, ¿no? E por D3, rey por D3 y bueno, y después de eso, pues un torre por G1 y estamos ganando, tenemos una torre de más, ¿no? Venga, siguiente posición. En esta posición juegan blancas, pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí el jugador de blancas encuentra la jugada caballo por C6. Y estamos haciendo otra descubierta, ¿no? De torre, ¿no? Contra torre, ¿no? Bien. En el momento en que nos hacen dama por C6, aquí tenemos un doble, ¿no? Tenemos caballo 5 y si la dama va a C8, bueno, pues caballo por D7, ¿no? Y hemos ganado calidad, nos quedamos muy bien. Si tras caballo por C6 se les ocurre meternos un torre por D1, ¿cuál es el problema? Que tenemos la intermedia. Caballo 7. Ya veis que las intermedias no están en todas las variantes muchas veces, porque hay otros recursos tácticos, hay un doble, una clavada, una enfilada, más cosas, ¿no? Rey H8. Todavía tendríamos lo que os digo, ¿no? A veces no hay que conformarse con decir, bueno, aquí ya estamos, no, porque ese caballo está atacado por la dama, ¿no? Y sí que lo defendemos con la torre, pero si yo capturara esta torre, pues igual pierdo el caballo. Pues ¿qué hay que hacer? Caballo por G6, otra intermedia. H por G6 y ahora sí torre por D1. En este caso nos quedamos con pieza limpia además, ¿no? Calculadlo todo bien si podéis. Cálculo debe ser lo más limpio posible, aunque no sea tan largo a veces. En esta posición, juegan negras. ¿Cómo deberían las blancas responder a torre por F3? Imaginaos que el negro hace torre por F3. ¿Qué deberíamos hacer entre torre por F3? ¿Sí? Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, claro, si nos hacen torre por F3, en este caso, hombre, alguien dirá, hombre, si torre, claro, es que si torre por F3, la dama captura nuestra torre. O sea, no puede ser, ¿no? Lo que hay que ver sobre todo es no ver, a veces intentar no quedarse con lo más obvio. En este caso es que existe un jaque. Fijaos, siempre los jaques son importantes. Dama F6. Y parece que estamos perdiendo un peón, porque después la dama por F6 el recaptura, que hacemos jaque, pero aquí capturamos la torre, ¿no? Y nos hemos quedado con una torre limpia además, a cambio del peón. Vale, pero una ventaja grande. Siguiente posición. Juegan blancas. ¿Cómo deberían las negras contestar a alfil por B6? Imaginaos que yo voy a hacer alfil por B6, perdón. Alfil por B6. ¿Cómo contestarán las negras? ¿Hacen dama por B6? ¿Hacen otra cosa? Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, si alfil por B6, evidentemente, si dama por B6, estoy capturando el alfil y o sea, he recuperado ese peón. Me quedo súper bien, ¿no? Con buena posición, además. Pero ¿qué pasa? Que hay una intermedia. ¿Y cuál es esa intermedia? Pues la intermedia es este alfil H2. Fijaos en los jaques. Después de rey H1, ahora ya tengo dama por B6. Y me dices, hombre, pero pierdo el alfil. Sí, pero también estoy atacando al caballo. Comparémoslo con la otra posición. Si dama por B6 y dama por E5, esta dama defiende al caballo. ¿Vale? Muy bien. Siguiente posición.
Aquí juegan blancas. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bien, el jugador de blancas encontró esta idea. Después de torre de 8, el rey va a G7 y vio que tenía este torre de 5. Todo esto es una elaboración para poder hacer la intermedia, o el tema de la intermedia. Bueno, claro, si ahora nos hacen torre por C5, nosotros capturamos y también porque nos hemos quedado con calidad de más. De hecho, calidad y peón. Pero ¿qué pasa si aquí nos hacen algo como alfil F6? Es decir, simplemente apartan el alfil. Aquí tenemos una descubierta, ¿no? Alfil F8, rey por F8 y torre por F5. Oye, ¿y si nos hacen F6? O tres cuartos lo mismo. Ah, fijaos aquí en este caso, ¿no? La intermedia era hacer, en este caso, vemos, ¿no? Torre de 8, rey G7 y entonces torre de 5. Bueno, se ha colado la jugada. Veamos el siguiente. En esta posición dice, juegan negras. ¿Cómo deberían las blancas contestar a torre por D8? O sea, si aquí en negro me hace torre por D8, ¿o yo qué hago? ¿No? Venga, pausad el vídeo y pensad. Muy bien, si a torre por D8, yo por ejemplo hiciera este dama por D8, el otro tiene dama C1, dama F4, y si os fijáis aquí tiene un perpetuo. Tiene perpetuo y no hay forma de evitar el perpetuo o perderlo todo, de hecho, o perpetuo o hasta perder, ¿no? ¿Qué idea tiene el blanco? En lugar de eso, encuentra este dama H4. Y de pasar a perpetuo o perder, pasa a ganar. ¿Por qué? Porque tras rey G8, dama por, lo hacemos con jaque. Y estamos llegando a un final de damas con dos peones pasados ligados, no muy avanzados. Y estos peones no están muy avanzados, pero normalmente en este tipo de finales, con estos peones ya se ganaría. Evitamos, sobre todo, en este caso, evitamos el perpetuo con dama C4. Y en teoría, bueno, en teoría no debería ganar, se debería ganar. Veamos el siguiente. En esta posición, juegan blancas. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, otra posición, otra vez endemoniada, ¿no? Y aquí el blanco encuentra esta idea de hacer dama 3. Oye, dama 3. ¿Qué le pasa a dama 3? Bueno, estoy atacando a la dama. Es un poco destrucción de la defensa también. Claro, si nos hacen dama por A3, yo tengo aquí una intermedia. Hacer alfil por E6 y tras rey C7, B por A3, me quedo con pieza de más, estupendo. Si se aparta y hace dama F7, aquí tenemos este dama por E6, alfil por E6, perdón, y cuando dama por E6 capturo al peón. De hecho, estaba tocando a la dama y haciendo esa amenaza. Si le diera por hacer otra cosa, tipo torre H8, es decir, defender la dama, alfil por E6, dama por E6 y otra vez lo mismo, ¿no? A tocar en A7. Calculado todo bien. Aquí en esta posición concreta, ese peón no sabe a gloria, porque además la posición se nos queda súper bien, ¿no? Estamos ganando. Pero a veces calculad que no, que dices, no, bueno, no, capturo ese peón, pero luego pierdo otra cosa. Bueno, vamos a ver más. Juegan negras. ¿Cuál es la mejor respuesta ante dama por E3? El negro va a hacernos dama por E3. ¿Qué debería hacer aquí el blanco? Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, si hacen dama por E3, pongamos por caso que nos da por hacer yo qué sé, opa, que nos da por hacer este F por G6, ¿vale? Que nos captura, perdón. Dama por E3, aquí lo que nos dicen es, disculpad, caballo G6, jaque. Claro, si aquí nos hacen F por G6, capturamos a la dama con jaque. Y tras rey E7, de hecho, encontramos mate con torre F7. Entonces, bueno, si dama por E3 y hacemos caballo G6 y nos hacen rey G8, otra vez tenemos este F por E3. Y el caballo no se puede capturar porque está clavado. ¿Veis? Y nos quedamos con pieza de más. Tanto en esta variante como la anterior, que además acaba en mate, pues la respuesta es estupenda por parte del blanco, ¿no? Es importante este caballo G6, ¿no? Sé que es una jugada difícil, pero es una intermedia súper interesante porque habilita que la captura se jaque al rey. Y eso es importante. Y habilita que, bueno, claro que si el rey se aparta, pues ese peón no puede capturar, ¿no? Siguiente posición. Juegan blancas y dice,
¿Es un error hacer torre F2 permitiendo torre por C3? Ostras, yo hago torre F2. Oye, y aquí te van a hacer torre por. Y están tocando a la dama, sí que yo toco, pero aquí se sale ganando, porque si la dama, si hago torre por, igual si la dama captura, yo capturo, bueno, y quedamos mejor, ¿no? Pensad, ¿es un error torre F2 permitiendo por C3? ¿Sí o no, no? Pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí el jugador de blancas hace torre F2 y tras torre por C3, en este caso el blanco contesta con dama E1, que empieza a ser otra intermedia. Tras dama por B1, en este caso la mejor, ¿no? Entregar la dama por la torre, dama por B1 y torre C4. Y hemos quedado con ventaja material. Si les diera por hacer al negro un dama de 3, tenemos B por C3. Y es verdad que capturan un peón, pero otra vez quedamos con ventaja. Así que muy atentos a esa intermedia, ¿no? Siguiente posición. Juegan negras. ¿Cómo deberían las blancas contestar a por B4? Pues aquí, claro, a por B4 nos está tocando al caballo. Y si el peón toma, pues claro, la torre podría tomar y bueno, veríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo deben contestar las blancas ante ese A por B4? Venga, pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí, tras A por B4, es importante la intermedia. ¿Mm? Si yo, bueno, si aquí hicieran ese A por B4, bueno, aquí podríamos seguir jugando y realmente no habría ninguna ganancia. Pero aquí hay una intermedia con alfil por C5. ¿Por qué? Porque eso genera que tras dama por C5 se dé un doble, ¿no? Tienen A por B4 y se da un doble. Estamos tocando a la dama y estamos tocando a la torre rival. Si nos hacen dama por B4, capturamos a la torre. Y si nos hacen torre por A1, podemos tranquilamente capturar a la dama. Es verdad que capturan nuestra torre, pero está defendida, ¿no? Y aquí pues salimos con mucha ventaja. ¿Qué más? Después de este alfil por C5, si nos hicieran algo como B3, tenemos alfil por E7, B por C2 y sacar el alfil simplemente tocando el peón. Bueno, el blanco queda con la ventaja de una pieza. Al final, con eso es más que suficiente. Siguiente posición. En esta posición juegan negras. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí el jugador de negras encuentra una idea muy, muy, muy interesante. Bueno, pensad que no vale cualquier cosa. O sea, aquí el jugador de negras, si sea el negro, al jugador de negras se le ocurre hacer un torre por H6. Claro, puede seguir un G7 y claro, sí que es verdad que nos hacen jaque, pero mm, no llega a un punto en que puedan evitar la coronación. ¿Veis? Dice rey B2, bueno, dama B8, capturaremos el peón y llegaremos a un final que en teoría se puede ganar, ¿no? Que se gana, ¿no? Al final de rey y dama contra rey y torre, se tiene que alcanzar una posición, que es la posición Fidor, con eso, bueno, pues no se llega a un tipo de esquemas o de mate o de ganancia de la torre. Ahora bien, aquí había un truco, ¿no? Mejor que torre por H6, que es como la jugada obvia. Y el truco es hacer este torre H5. Y vamos a ver por qué. Claro, si en este momento nos hacen rey F6, ahora ya no es lo mismo, porque tras torre por H6, si el rey va a F7, por ejemplo, para intentar capturar, para intentar avanzar el peón, ya tenemos torre por G6. Y cuando el rey captura, tranquilamente nuestro peón llega y está muy lejos de tener esa coronación y se gana. Si tras torre H5 el rey hiciera rey F4, por ejemplo, va a ser muy parecido, ¿no? Tras torre por H6, rey F5 y torre por G6, no hay problema. Incluso si aquí hicieran C7 intentando coronar el peón, siempre existe un torre G6. Y si el peón se para desde atrás. Veis que también afecta a las intermedias a los finales. Los finales de torres y peones, muchas veces parece que son sosos, pero en realidad son los que tienen más táctica y tienen más temas, ¿no? Más temas. Vamos al siguiente. En esta posición, juegan blancas. Venga, pausad el vídeo y pensad. Otra vez el blanco recurre al tema de las descubiertas, ¿no? Esta es una descubierta muy, muy típica y muy temática en muchas sicilianas. Y aquí tenemos este caballo de 5. Si el caballo captura, capturamos a la dama, ¿no? Y es verdad que nos han capturado el alfil, pero aquí estamos superior. Si se aparta la dama, va a D8, por ejemplo,
Bueno, aquí sobre todo habría que mirar más que de hecho. Si hace dama por D2, el problema es que tenemos el jaque con la captura del caballo. Rey G7, encima con rey G7 tendríamos el recurso de caballo por E8, ¿no? O sea, capturando la torre, y aquí esta posición está súper ganada, ¿no? Porque tenemos una torre limpia además. Y si le da por hacer un dama de 8 para intentar defenderlo, el problema es que muchas veces, pues eso aquí ha generado una debilidad estructural fuerte que el blanco puede aprovechar con relativa facilidad, ¿no? Por ejemplo, con alfil B6 tocando la dama, ¿no? Y ahora mismo es que esa dama está vendida, porque no puede seguir defendiendo al caballo. Incluso, o sea, se puede dar el caso de que si la dama va, por ejemplo, a D7, ¿no? Imaginaos, si le diera por ir a D7, capturamos, hacemos un doble, ¿no? Y cuando el rey se aparte, pues aún ganaríamos la dama, ¿no? Aquí tras E por D5 que nos capturen, capturamos la dama y tenemos un suficiente ventaja, ¿no? Para ganar. En esta posición, juegan negras. ¿Qué es mejor? ¿Vale? Es lo que tenéis que plantearos. Os digo varias jugadas. ¿Hacer alfil G3 o hacer alfil H2 y cuando el rey va a F1 hacer alfil G3? ¿Vale? Venga, pausad el vídeo y pensad de esto. Pongo las dos opciones con otro color. Pues bien, veamos las dos, ¿no? Claro, aquí si hacemos alfil H2, la rey F1, alfil G3, tiene dama de 2. Y es verdad que podríamos capturar, ¿no? Bueno, pero capturan y, bueno, realmente el blanco tenía ventaja anterior, con lo cual, encima el jugador de blanca se queda con ventaja, ¿no? Se queda con bastante, con dos piezas por una torre, o sea que se queda mejor. Entonces esa línea no nos sirve. Si hacemos, en este caso, este alfil por H3, por ejemplo, para entrar con la dama, la torre. Y es verdad que pueden hacer alfil por E1 y caballo de 2 y bueno, es verdad que el negro sale con ventaja, pero es igual. Sin embargo, tras alfil G3, claro, aquí hay que vigilar, ¿no? Porque aquí hay un tema que es se llama en otro libro de esta serie, se llama la sutil, creo que se llama la sutil debilidad en la primera fila. Y es que si tenemos esta jugada, tras dama por F7, jaque, la torre captura y aquí existe el mate con torre 8. Entonces ya habéis visto que es mucho mejor, pese a que la ventaja es muy sutil con el CH2. ¿No? ¿Por qué nos sirve esto? Porque cuando hacen esto, no pueden hacer, en este caso, después de alfil G3, no pueden hacer aquí este dama por tan alegremente, ¿no? Porque tras torre por F7, si le diera por hacer, ¿veis? Este jaque no puede. ¿Por qué no puede hacer el jaque? Porque está en jaque el mismo. ¿Veis? Hemos colocado al rey en una fila para que la captura de la torre sea jaque. Voy a haceroslo ver porque a veces es complicado entre tantas líneas, ¿sí? Que no es lo mismo que aquí, ¿ves? Que aquí no hay problema en que la torre vaya, porque no está en jaque, ¿sí? Hace perogrullo, pero yo sé que es complicado a veces. Vamos al siguiente. En esta posición, juegan negras. ¿Qué deberían jugar las blancas tras C por D4? O sea, si el negro no va a hacer C por D4, ¿qué debería hacer aquí el blanco? Venga, pausad el vídeo y pensad. Pues bien, si aquí el blanco le da por hacer, o sea, si el negro le da por, perdón, por hacer C por D4, tenemos captura E por F6. Si aquí nos hacen E por F6, dama por D4. En este caso el blanco queda mejor. Y si les das por hacer alfil por F6, alfil por, E por y dama por D4. Claro, si hacemos E por F6 y nos hacen D por C3, ¿qué jugada tendría el blanco? ¿Qué es lo que sería mejor aquí para el blanco? Pues el negro tiene un peón de más. Tendríamos esta idea, mirad, F por G7. Me diréis, hombre, pero pierdo la dama, pero gano otra, ¿no? Si después de hacer ese F por G7 nos hacen un torre G8, dama por C3, y si os fijáis nos hemos quedado con pieza de más. Siguiente posición. Juegan blancas, venga, pausad el vídeo y pensad.
Pues bien, el jugador de blancas tiene este alfil por C5. Si el caballo captura en G2, ¿qué haríais vosotros aquí? Venga, pensad. Bueno, si aquí sí me ocurre hacer rey por G2, el problema es que tiene alfil de 5 y por el doble estoy perdiendo, ¿no? Porque captura mi caballo y aquí esto se llega a un final de tablas. Absolutamente, porque no hay forma de que uno de los dos bandos se imponga. Claro, si nos hacen alfil de 4 o jaque, después de rey G8, caballo E7, ¿no? Es verdad que hemos quitado el caballo del ataque, pero el problema que es que con rey F7 vuelve a estar atacado. Entonces yo no puedo capturar el caballo de G2 porque que me captura el del D7. Sin embargo, tras aquí un caballo E7 jaque, tengo una intermedia estupenda, ¿no? Después de caballo F4, de hecho tendría mate con alfil de 4. Y si no aparta el caballo, y si hace rey G7 para evitar el mate, rey por G2, y me he quedado con pieza de más, ¿no? Y un final ganador. En esta posición, estos finales que diabólicos son, los finales de alfiles de diferente color son muchas veces muy diabólicos, son terribles. Juegan blancas. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de blancas hace este rey G3. Tocamos el alfil. Si, claro, si hace aquí alfil, bueno, si hace alfil G4, mi peón llega, ¿no? Aquí lo que está parando ese alfil es este peón. Si le da por hacer alfil por H5, mi peón pasa. Entonces, claro, no puede irse de cualquier manera. Entonces aquí tiene este alfil E4, ante el cual otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Claro, aquí se da otra amenaza. Voy de una cosa a otra. Pensad en los principios de doble frente o de doble amenaza, o doble debilidad. Aquí tenemos este rey H4. Claro, generamos una amenaza de mate. Si hace D4, por ejemplo, para evitar, ¿no? Para que este alfil, abrir la diagonal al alfil para que defienda contra el peón, ¿cuál es el problema? Que tenemos un mate, tenemos alfil F8. Oye, y si hace rey G7, ¿qué pasa aquí? Tenemos alfil E5 y tras rey F7, alfil D4. Y este peón no se puede mover. Tras un F4, por ejemplo, ya tenemos A7 y nuestro peón corona. Ya veis cómo son, ¿no? Vamos al siguiente. En esta posición, juegan blancas. Venga, pausad el vídeo y pensad. Aquí el jugador de blancas tiene este alfil por F7. Bueno, es una jugada que muchas veces lleva descubiertas súper interesantes. Después de rey por F7, aquí hay que vigilar. Cuando calculáis este tipo de sacrificios, tenéis que vigilar. Si me va a interesar más hacer un caballo por E5 o caballo por G5. Exploremos las dos. A ver, si aquí hace caballo por E5, el problema es que existe un D por E5, por ejemplo. Caballo por E5 no nos serviría. ¿Vale? Y alguno pensará, oye, pues yo caballo por E5 y así mi caballo defiende el alfil. ¿Cuál es el problema? Que tras F por E5 me están haciendo jaque y el alfil está colgando. ¿Vale? Entonces, después de D por E5, existe un. Bueno, o sea, puedes hacer F por E5 tranquilamente o podrías hacer directamente dama por G4. Las dos son buenas, ¿eh? A veces no hay una sola única línea, hay más de una. Tras algo como caballo F6, dama por G4, porque el caballo está clavado, y tras dama D4, jaque, apartamos al rey, nos comen al peón, nos capturan al peón, no, pero en este caso tenemos una pieza por dos peones. Entonces, ¿qué es lo que queríamos aquí con blancas? Después de rey por F7, es mejor caballo G5, en este caso, ¿no? Tras caballo G5, eh, hacemos jaque y tiene que hacer rey E8, y entonces capturamos al alfil. Y alguien dirá, hombre, pero ¿y por qué no capturo con el alfil al caballo? Bueno, por lo mismo de antes. Tras alfil por F por G5 y estamos haciendo jaque. ¿Veis? No se puede tapar así alegremente, no se puede tapar de cualquier forma. Tiene que hacer por ejemplo, rey E7 y tranquilamente capturaríamos con la dama al alfil. Veamos el siguiente. En esta posición, juegan negras. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bien, aquí el jugador de negras, bueno, tiene una posición bastante brutal contra el rival. Lo que pasa es que, bueno, tiene un poquito menos de pieza, de material, porque tiene un caballo a cambio de una torre, o sea, que tiene un poco de desventaja. Lo que pasa es que, claro, tenemos estos.
dos peones pasados y ligados, la posición del rey blanco es muy complicadita, ¿no? Es muy difícil. Entonces hay que ver cómo abrir la data. Y aquí el jugador de blancas tira por este F3. Y dices, hombre, pero aquí habrá un cambio de piezas y escucha, igual, oye, si me hacen cambio de damas, ¿qué hacemos, no? El tema está en que aquí tenemos intermedias. Tenemos la intermedia de F2. Tras rey G2 es muy importante qué piezas utilizamos. Y aquí tenemos la opción de seguir haciendo jaque. Y no de cualquier forma, sino con un caballo, coronando un caballo. ¿Ves? Haciendo el jaque con el caballo no puede pasar de nosotros y hacer. Imaginaos, claro, si yo aquí hago una dama, por ejemplo, os lo enseño para que lo veáis. Si ahí quiero una dama, es que además me dan mate, ¿no? O sea, me están dando mate. Das rey H8, dama G8 y esto es mate, ¿no? Hay que vigilar. Entonces, con el caballo hacemos jaque y tras torre por E1 capturamos la dama. Bueno, en este caso, antes de capturar la dama, capturar la dama no nos serviría, ¿no? No nos serviría lo suficiente. Entonces, tenemos que pensar en capturar la dama, pero antes hay que hacer, en este caso, este torre F2, ¿no? Y cuando el rey se mueve, H por G5. ¿Por qué nos sirve capturar la dama aquí? ¿Por qué hay que meter la intermedia de torre F2? Porque es mejor. H por G5 se puede hacer y es ganador, sí. ¿Vale? Eh, ¿Capturar dama sería suficiente para ganar? Sí. En este caso simplemente os hablo de un poco de refinar la línea, porque es un poco mejor de la otra forma, ¿vale? Pero H por G5 sirve. O sea, captura la dama y que la intermedia salga así, funciona. El torre F2 es un poco mejoramiento porque el rey se queda encerrado directamente y le hemos ganado un tiempo. ¿Qué más? Vale. ¿Qué pasa aquí si en lugar de dama por G5 nos hacen por ejemplo, torre 2? ¿No? Dicen, bueno, voy a defender a mi dama, tú, y como tengo más material, devuelvo material y se ha acabado. El problema es que existen otra vez un F2. Oye, y F por E2 nos serviría exactamente también, ¿vale? Pensad que es que hay muchas líneas. También serviría. Oye, ¿hacen torre por F8? Sí, rey G7. Es que algunas no son tan limpias, no se ven tan limpias. Aquí nos habla de dama por E2, dama por G5. Bueno, ante cualquier cosa de estas, un rey por F8 y bueno, en este caso el negro queda con ventaja material. Pero siempre, a veces un módulo refina la línea, a veces la saca más limpia, pero a veces también, si nosotros no vemos claro el final, a lo mejor lo que ofrece el módulo tampoco es lo más bueno, ¿eh? En el sentido de que a lo mejor luego nos es muy complicado progresar o ganar, porque no sabemos cómo hacerlo. Aquí tras F2, rey G2, ¿no? Coloca la dama. Aquí en este caso yo estudié esta línea del módulo, como la proponía, ¿no? Por ejemplo, son formas de ganar, enseño, ¿no? Después de dama H4 también podría ser que hicieran dama C3, ¿no? Por lo cual podrían hacer algún tipo de jaque, pero nosotros también iríamos a por el mate y de una forma o de otra siempre se acaba consiguiendo al final una ventaja ganadora de una forma o de otra. Lo pongo un poco a título ilustrativo, para que no penséis que son líneas muy estrechas donde no se puede ganar o es muy difícil ganar o hay más de una forma. En esta posición, juega las negras. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bien, el jugador de negras se encuentra en la jugada caballo G4. Otra vez una descubierta. Esta es muy típica, además, creo que es muy típica en una apertura, en esta apertura. Después del alfil por G4, eh, claro, podrían haber hecho, por ejemplo, caballo por C6, ¿no? Para quitarse la pieza de en medio. Pero claro, caballo por E3 hacemos un doble, si nos toca la dama, caballo por D1 y bueno, y la posición es incluso un poquito mejor para el negro. Si nos hicieran aquí, en lugar de caballo por D8, un F por, o sea, nos capturaran al caballo con el peón, podemos hacer un P por C6 tranquilamente y bueno, se han cambiado cosas, no, nadie, el negro saca un poco de ventaja, es la realidad, pero bueno, no se ve tan claramente. Aquí, tras alfil por G4, el blanco sí saca ventaja. ¿Por qué? Vamos a ver. Si alfil por G4, tenemos esta idea de caballo por C6 y tras alfil por D1 capturamos la dama, alfil C2, tocamos el alfil, tocamos el alfil y cuando se aparta, nuestro caballo puede capturar y si os fijáis nos hemos quedado con pieza de más. Si después de alfil por G4 hacemos dama por G4, tras caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4, aquí no se gana nada. Entonces es importante entender que en lugar de dama por G4, aquí hay que meter
la intermedia donde capturamos la pieza, sacamos nuestra pieza de aquí que nos la pueden capturar y amenazamos a la pieza rival, a la dama, ¿no? ¿Qué más? Si nos hicieran caballo por D4 en este caso, podemos hacer alfil por C8. Dama por, alfil por, y aquí nos hemos quedado con piezas de más también. Y si nos hicieran alfil por D4, alfil por C8, alfil por E3, tocamos dos piezas, capturamos al caballo, ¿no? Ya nos hemos quedado con pieza y peón de más. El alfil se podría apartar, ¿no? Y tras algo así quedaríamos con muchísima ventaja para el blanco, ¿no? Vamos a ver el siguiente. En esta posición, juegan las blancas. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bien, el jugador de blancas encuentra una idea de una batería súper interesante y un ataque doble, ¿no? Que es hacer dama 3. Y claro, está tocando el alfil, que solamente puede ir a B5. Tras esto, ya tenemos la batería. Torre por B5, una descubierta, con la cual, tras dama por A3, tenemos la intermedia de que la torre se coloque en B7 y haga jaque. Se tapa de torre, capturamos. Y capturamos la dama y nos hemos quedado con pieza de más. Vamos al siguiente. En esta posición, juegan las negras. Venga, pausad el vídeo y pensad. Pues bien, el jugador de negras encuentra la idea esta. Hace T por C3 y tras dama por A7, aquí parece que, ¿no? Parece que, bueno, simplemente capturaremos la dama y es un cambio de damas y ya está, y nos capturan el peón. Pero ¿cuál es el problema? Que existe un C2 como jugada intermedia. La dama sigue tocada y estamos amenazando capturar una torre y coronar. Tras torre 1, por ejemplo, coronamos dama, nos capturan el peón, pero ya tendríamos dama C2 y la posición para el negro pues es muy buena, porque además de tener ventaja material, pues tenemos una posición donde nuestra dama está haciendo daño al rival. Si tras C2 nos hicieran, por ejemplo, algo como alfil E3, conectando torres, pues tranquilamente podemos capturar la dama. Y aunque nos capturen al caballo, bueno, pues en cualquier momento estamos capturando una de las dos torres. De hecho, lo mejor aquí no es ni capturar una de las dos torres, que también sería ganador, sino un torre C8, porque estamos también amenazando, ¿no? O sea, la amenaza sigue intacta, ¿no? Rey G1, capturamos dama, llevamos nuestra torre a séptima, ¿no? Y estaremos ganando. Vamos a seguir un poco más. En esta posición, juegan blancas. ¿Funciona aquí hacer torre por B5 y tras dama por C4, torre B7 jaque? Venga, pausad el vídeo y pensad. Pues bueno, si aquí hiciéramos torre por B5, en el momento en que dama por C4, el problema es que tras este torre B7 tenemos una intermedia. Bueno, no intermedia no, podemos utilizar la dama para taparnos con C7. O sea, no le sirve. No le sirve al blanco la intermedia, porque nos podemos tapar con la dama. Y en este caso, por su entrega, pues no funcionaría. Si no tuviéramos dama C7, pues sí serviría, porque recuperaría la dama al momento. Pero en este caso, para recuperar la dama, tienen que entregar la torre, ¿no? Para ganar la dama, tienen que entregar la torre. Si os fijáis, se han quedado, en este caso, eh, con una pieza de ventaja. Bueno, con torre y peón por caballo. Siguiente. Juegan blancas. ¿Por qué la brillante secuencia torre G8 del blanco, torre por G8, F7 les sale por la culata? Venga, pausad el vídeo y pensad. Tras torre G8, si torre por G8 y hacemos F7, parece que se está coronando. El problema es que hay una intermedia que es este torre G2. Y claro, cuando el rey captura, capturamos con nuestro rey y no se pueden comer la torre ni pueden coronar. Entonces ahí en la siguiente jugada capturaremos al peón o a lo que corone y tenemos dos peones ligados y pasados que se defienden solos además, con lo cual ganar es relativamente fácil para el negro. Siguiente posición. Juegan negras. Pierde. Eso lo tenemos esto marcado. Dice, pierde C por D4 como en el ejercicio 23. Vamos a ver el ejercicio 23. Este es el 33. Vamos a ver el 23 para que nos recordemos. Teníamos esto. Y aquí nos hicieron C por D4 y tras C por F6, D por C3, F por G7, captura la dama, capturo, ¿no? Coronando, ¿no? Era la cosa que veíamos. Volvamos al ejercicio en el que estábamos, el 33. Pierde C por D4 como en el ejercicio 23. Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí si hacen C por D4, tras E por F6, E por C3, claro, en este caso, yo sí que, hombre, si yo hiciera aquí que el peón capture, claro que sería perdedor. ¿Por qué? Porque existe un C por D2. Me están haciendo jaque.
Tengo que responder a eso. O sea, tengo que hacer, por ejemplo, torre por D2. Y ahora aquí se coloca y no me sirve. Entonces, claro, la forma en que aquí el blanco se escabulle es con este. O sea, por esta línea es por lo que nos sirve, ¿no? Entonces aquí existía dama de 3 y tras C por B2, pues rey B1, por ejemplo, torre G8 y F por G7. En este caso, aquí puede seguir con alfil E6, por ejemplo, o poner algo, o podría seguir, pues, claro, si torre por G7, alfil por, dama por, se aparta la dama, tocó la torre, bueno, habría muchas cosas que el blanco podría ganar, ¿no? Entonces aquí en este caso, C por D4 sí que pierde también, ¿no? En esta línea, ah, en esta y en todas, ¿no? O sea que C por D4 también pierde, pero hay que estar atento sobre todo a esta línea que os he enseñado, ¿no? Porque ahora mismo no puede ser con F por G7, ¿vale? Porque no sirve por C por D2, ¿vale? Pero sí que tenemos dama 3. Siguiente. Juegan negras. Las negras han jugado la engañosa caballo de 6. ¿Cuál es la mejor respuesta? El negro aquí va a hacer este caballo de 6. ¿Qué haréis vosotros con blancas? Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, si hacen caballo de 6, evidentemente, ante alfil por F5, caballo por F5 y no hay problema para el negro. O sea, que la posición sigue igualada, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que tras esto, el blanco tiene un truco táctico muy bueno que es hacer alfil a 6. ¿Cuál es la amenaza de alfil a 6? Bueno, yo estoy amenazando al caballo, ¿no? La amenaza es capturar al caballo. Pero si no capturo al caballo, o sea, claro, el caballo tiene que moverse. Si nos hacen, si el caballo se mueve, yo tengo alfil por B7. Y realmente la posición está fatal porque capturo otro peón, salvo el alfil, o sea, y he ganado dos peones en un final en el cual esos peones van a ser determinantes. Si aquí nos capturan al alfil, el problema es que tras C por D6 tenemos un peón pasado y tenemos una torre que está tocando al peón de C6. Tras torre de AC8, dependiendo de ese peón, existe caballo de 5, ¿no? Y estamos tocando piezas o sea, puntos débiles y sensibles por todas partes. Este peón, ¿no? Si hacen torre F8, parando el peón, torre por C6, defendemos. Y si nos hacen F6, para evitar caballo de 5, claro, tenemos torre por C6, ¿no? Si os fijáis aquí, tenemos una ventaja ya bastante importante, ¿no? Como para ganar, de hecho, en cualquiera de las líneas. Juegan blancas. ¿Cuál es la mejor respuesta tras torre por A7? Vale, si hago torre por A7, ¿qué es lo que me tiene que hacer aquí el negro? ¿Vale? Venga, pausad el vídeo y pensad. Bueno, tras torre por A7, sobre todo yo creo que hay que pensar, bueno, si hiciera torre por, pues el otro, no sé, aquí tiene que defender el doble, porque me están haciendo un doble por aquí o por aquí, ¿no? Entonces, claro, esta dama tendría que moverse y seguramente la posición sea igualada. Y ahora hay que ver si hacemos que este caballo o este caballo sean los que hacen el doble. Si se me ocurre hacer caballo de 3 a 4, que es normal o es lógico porque estamos sacando un caballo que es una pieza atacada de un sitio, ¿no? Donde lo atacan. Existía rey E2, caballo por, torre H1, bueno, y tras torre por A7, torre por A7, de hecho es el blanco que tiene ventaja, ¿no? Alfil aquí, podría ser G4, caballo H3, este caballo de C6, bueno, alfil D8, bueno, podría seguir así. ¿Cuál es lo mejor en este caso para el jugador de negras? Utilizar el otro caballo. Porque de esta forma no permite que el rey, ¿no? Vaya, en este caso, donde iba, que era N2. Entonces, cuando el rey viene para acá, hacemos torre por A7. Oye, ¿por qué no capturo? Bueno, si yo capturo, me hacen torre por A8, torre por, y esto es igualdad. Estamos tocando la torre, pero tengo un caballo atacado, todo atacado. Bueno, la cosa no se ve tan clara, ¿no? En cambio, tengo este torre por A7. ¿Por qué? Porque los caballos están generando una amenaza de mate. ¿Veis? Estoy amenazando torre. O sea, si aquí se le ocurre hacer dama F3, por ejemplo, tengo torre 1. Y tiene que entregar una pieza o dos, ¿no? Sacamos ventaja suficiente además por este doble, ¿no? Y sacamos una ventaja muy clara, ¿no? Materialmente. Si aquí me hacen B por C3, ahora tengo caballo por, ¿no? Y en este caso el negro estaría ganando, ¿no? Porque se queda con ventaja material. Tras rey por F2, existe un torre por C3, ¿no? Por ejemplo, y la posición es mucho mejor, ¿no?
Y aparte, pues tenemos ventaja material. Siguiente y último. Juegan blancas. ¿Cómo deberían contestar las negras al sacrificio alfil por G6? ¿Vale? Vamos a hacer alfil por G6. ¿Qué contestarían negras? Venga, pausad el vídeo y pensad. Si con blancas hago alfil por G6 y me hacen F por G6, que es como lógico, ¿cuál es el problema? Que existe un dama de 5, el rey marcha, torre H4, buscamos jaque, y aquí encontraremos pues una especie de perpetuo que le complicará mucho la vida al rival, ¿no? Y que no podrá hacer nada para evitar. ¿Qué jugada tiene tras alfil por G6? Tiene una intermedia muy, muy buena, que es hacer dama 7. ¿Vale? Y con esto se evitan muchos problemas. Ahora veréis, tras rey H1 ya puedo hacer F por G6 y aunque me haga dama de 5, ¿no? Existe esta jugada, por ejemplo, E6, y hace que la dama defienda el alfil. Me aparto, me hacen este jaque, pero ahora ya puedo hacer alfil H6, sin problema y sin miedo. Torre D1, muy bien, pero yo tengo torre B D8, defiendo al peón. Pueden haber cambios, pueden haber lo que sea, pero en este caso el negro está ganando, con una ventaja bastante clara. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y seguir con ello, ¿vale? Y sobre todo, ponerse estos vídeos, yo os recomiendo ponedlos, vedlos, intentar adivinarlos y al cabo de un tiempo, no mucho, volver a hacerlos, ¿vale? Sobre todo es cuestión de tener muy metida en la cabeza las ideas estas, ¿no? Y verlo muy claro los patrones de juego, ¿de acuerdo? Bueno, pues vaya bien y nos vemos.